El tema con el cual yo le quiero hablar esta noche es los recursos que Dios nos ha dado. Y mire, Dios nos ha llamado a que podamos vivir una vida en victoria. Dios ha dicho que somos más que vencedores, pero eso no es así de la nada. Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado cosas en nuestra vida para que podamos disfrutar de una vida de victoria. Y quiero que me acompañe en el libro de Isaías 55. Voy a leer los versículos 10 y 11. Isaías 55 es importante porque son las consecuencias o son las bendiciones de lo que pasó en Isaías 53. Usted recuerda Isaías 53, el sacrificio de Cristo. Isaías 54, el amor eterno de Jehová hacia Israel, es consecuencia del sacrificio de Cristo. Isaías 55, misericordia gratuita para todos, es consecuencia de eso también. Así que leemos la palabra del Señor en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bien, cuando una palabra sale de la boca de Dios, esta no queda sin hacer algo, tiene que producir algo, produce algo. La palabra de Dios no es en vano, la palabra de Dios tiene que producir algo en nuestra vida. Y cada vez que usted y yo somos expuestos en la palabra del Señor, algo tiene que producir. Algo va a producir la palabra del Señor. Por eso uno constantemente desde el púlpito les anima a los hermanos a que puedan tener una vida devocional, a que a diario puedan ser expuestos a la palabra del Señor, a que se congreguen, a que no se conformen con el mensaje del martes, con el mensaje del domingo, sino que puedan tener una vida devocional a diario, que constantemente estén expuestos a la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios más todo lo que de ella sale produce fruto, trae algo tiene que producir lo que sale en la palabra, de la boca de la palabra del Señor. Si una persona no tiene fruto en un área de su vida, es porque no es porque Dios no esté hablando, sino porque simplemente no le estamos dando el tiempo que el Señor necesita a su palabra. Él constantemente está diciendo cosas a nuestra vida a través de su palabra. El domingo mencionábamos el caso del mensaje del Señor a la Odisea, y dice, cada vez que le hablaba a las iglesias, dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice. No, la palabra no es lo que Él dijo, es lo que Él dice. Y Dios constantemente está diciéndonos cosas a nosotros. Constantemente Dios está hablándonos. Pero que tanto nosotros le dediquemos tiempo a la palabra del Señor es lo que eso va a producir. Entonces, en nuestras vidas probablemente hay áreas en las cuales no estemos viendo victoria, en las cuales no estemos viendo fruto, pero es porque no estamos dedicándole tiempo a la palabra del Señor. La boca del Señor siempre está produciendo, está emitiendo cosas para nosotros, pero nosotros somos los que no dedicamos tiempo. Entonces, y esa palabra que el Señor habla es efectiva y es productiva. Entonces, este mensaje no es para desanimarlo a usted, no es para condenarlo, es para todo lo contrario, para que usted pueda levantarse, para que usted pueda animarse. Por si en una área de su vida no hay fruto, lo que usted necesita es la palabra del Señor, es dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Si está experimentando falta de fruto en su vida, póngale, por ejemplo, si usted no tiene paciencia, si usted no tiene paz, si usted no tiene mansedumbre, si usted no tiene amor, si usted no tiene benignidad, es hora que usted acuda a lo que Dios, a lo que está saliendo de la boca de Dios. Le está faltando la palabra del Señor. Y le digo esto para que usted pueda salir de este lugar con una hambre, con un deseo de poder dedicarle tiempo a la palabra del Señor. El Señor constantemente nos está hablando. Constantemente, si la palabra del Señor produce algo en nuestra vida, es que Él quiere hacer algo a favor de nosotros. Entonces, para que usted sienta hambre de la palabra del Señor, para que usted salga de aquí con el deseo
de encontrar vida en la palabra del Señor, para que usted pueda levantarse a ser productivo en todas las áreas de su vida. No solamente que se conforme con la palabra que uno pueda predicar desde este púlpito, sino que usted vaya a su casa, que usted antes de acostarse tome tiempo en la palabra del Señor. Cuando se levante usted tome tiempo en la palabra del Señor. Entonces, yo le decía que el mensaje se llama los recursos que Dios nos ha dado. Y hace 2 domingos yo estuve compartiendo con ustedes acerca de la vida de Gedeón, cómo el Señor le dio una victoria tremenda, impresionante, asombrosa a un hombre como Gedeón. Entonces yo quiero tomar varios aspectos de la victoria que el Señor le dio a Gedeón, de lo cual habla en Jueces 7. Ese día también le dejé tarea, recuerda, Jueces 6, 7 y 8. No voy a pedir que me levanten la mano quienes leyeron Jueces 6, 7 y 8, porque yo asumo que todos ustedes la leyeron. Amén. Excelente. Entonces, Gedeón obtuvo una victoria grande, que solamente Dios pudo dársela, y fue a la manera de Dios, no fue a la manera de Gedeón. Gedeón, recuerde que estuvo 7 años en derrota, 7 años en escasez, 7 años de no comer bien, 7 años sin paz. Él estuvo experimentando no victoria, él estuvo esperando derrota, 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 derrota. 7 años sin ver la luz, 7 años con derrota. Entonces, esto es lo que este joven, este hombre y todo el pueblo de Israel estaba experimentando, derrota. Entonces Dios, a través de su palabra, quiere darnos claves, quiere darnos principios, quiere hablarnos en su palabra para que nosotros podamos esperamos experimentar victoria en unas áreas en las cuales no hemos obtenido victoria. Y recuerde lo que dice Juan 10:10, que el ladrón no vino a hurtar, a matar y a destruir. Y era lo que hacían estos enemigos que tenía Gedeón. Venían a destruir las cosechas, se acercaba el tiempo de la cosecha y ellos no venían a robar el fruto de la cosecha, ellos venían a destruir todas las plantaciones, todo lo que ellos habían sembrado. Es lo que hace el ladrón. Pero dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor quiere darnos constantemente victoria, el Señor quiere darnos éxito, quiere darnos productividad, pero está la otra parte. Entonces, este pueblo había experimentado por 7 años destrucción, robo, matanza, pero Dios levanta a un hombre como Gedeón y le da una victoria impresionante. Cada parte de lo que estamos hablando usted la puede aplicar a su vida. Y yo le hago una pregunta: ¿en qué áreas de su vida usted no ha experimentado victoria, sino que ha experimentado derrota, fracaso, robo? Y cuando hablo de robo no hablo de cosas materiales, hablo de cosas internas. Le robaron la paz, le robaron la tranquilidad, le robaron el sueño. Hay gente que no puede dormir sin una pastilla. Hay gente que constantemente está acudiendo a otras cosas para llenar un vacío, pero eso no es una victoria. Entonces, lo que impresiona de la victoria de Gedeón es que con solamente 300 hombres pudieron vencer a un ejército de 135,000. Haciendo cuentas, cada hombre de los que contaba Gedeón tenía que derrotar o pelear contra 450 enemigos. ¿Se imagina usted un hombre o una mujer peleando contra 450? ¿Qué pasaría si usted póngase en el papel de uno de esos 300 hombres? Si le decimos, bueno, vamos a ir a pelear, pero usted va a tener que pelear con 450, ¿qué hace? ¿Usted se queda o se va para su casa? Yo me hubiera ido. Sí, a veces 1 a 1 cuesta, no digamos pelear contra 450, pero el Señor le dio a Gedeón, hablamos que le dio influencia, hablamos que él pudo convencer a otros hombres y todavía él pudo juntar un ejército de 32,000, y el Señor dijo: no son muchos, porque van a pensar que es por su fuerza, que es por su mano, y quedó un ejército de 10,000. Y el Señor todavía los probó, pero el Señor quería sacar la calidad de esos 10,000 y quedaron con 300. Entonces,
¿Usted cree que tenía posibilidad de ganar esos 300 contra aquellos 135,000? La verdad no, pero la victoria Dios se la dio, Dios se la dio. Entonces, Dios fue quien le dio esta gran victoria. Y ese domingo hablábamos de que, ¿por qué Dios le dio esa victoria a Gedeón? Y primero, le repito esto solo para hacer un repaso, Dios le mostró lo que él veía en él, aunque él dudara. Dios lo convenció de eso. ¿Por qué? Solamente estoy haciendo repaso, no voy a predicar de lo mismo, solamente estoy introduciendo. Entonces Dios le mostró a Gedeón lo que él esperaba, lo que él quería hacer en su vida. ¿Por qué? Porque recuerde que él estaba escondido y el Señor le dice: hombre esforzado, varón esforzado y valiente. Entonces el Señor lo convenció de que él podía ser un hombre forzado y valiente, no porque él lo era en sí, sino era la palabra del Señor que lo estaba impulsando. Dos, ¿por qué Dios le dio una victoria tan grande a Gedeón? Porque él le dio poder de influencia, él lo hizo un hombre influente, él pudo influenciar a otros. Hablábamos en el capítulo 6 de Jueces que él se levanta y convence a 10 hombres y van a derribar el altar de Baal y la imagen de Acera. Y después con esos 10 hombres van y convocan 32,000. Entonces, después de ser un hombre que estaba escondido, viene él, convoca a 10 y esos 10 convocan a 32,000. Y recuerde que Dios le habló a un hombre, a Gedeón, no le habló a los 10, tampoco le habló a los 32,000, sino que la decisión de un solo hombre pudo convocar 32,000 hombres, un grupo de 32,000. Entonces eso se llama influencia, que los demás hagan lo que yo quiero que hagan. Pero viéndolo en el ámbito espiritual, es que los demás puedan hacer lo que nosotros sabemos hacer, y es convocar a la presencia del Señor. Entonces este hombre era un hombre influente. 3, Dios le enseñó a confiar en él. ¿Por qué? Porque después de tener 32,000, era para jararse los pelos de la cabeza y quedarse con 300, que con 300 iban a ganar la batalla. Recuerde que la palabra que el Señor le dio a Gedeón era que él iba a poder más que ellos y que los iba a vencer como a un solo hombre. Entonces Dios le enseñó a Gedeón a confiar en él. Y 4, Dios le enseñó a buscar la excelencia. ¿Por qué? Porque con 10,000 todavía él dijo son muchos, y los llevó a beber al río, y él se fijó en los que llevaban el agua a su boca, no los que llevaban su boca al agua. Y entonces hablábamos que Dios le enseñó a buscar por la excelencia. Y 5, es que Dios le dio un gran equipo. Hablábamos de que Dios le dio un equipo que confiaba en los recursos, y de eso se trata el tema de lo que quiero hablar con ustedes esta noche. Que ellos confiaban, el equipo confiaba en los recursos que Dios le había dado en sus manos. Vamos a hablar de esos recursos que el Señor le dio, esas cosas que el Señor le dio. Entonces, su confianza estaba en los recursos que Dios puso en sus manos para obtener la victoria. ¿Cuáles son esos recursos? Y esta noche vamos a reconocer esos recursos que fueron poderosos para darles la victoria. Entonces los vamos a reconocer y vamos a estar ahí en la historia de Gedeón en el capítulo 7 del libro de Jueces. No voy a hacer lectura porque usted ya lo leyó, porque lo hablamos hace 2 domingos, pero sí voy a leer uno que otro versículo. Y quiero que tomemos lectura ahorita en Romanos 15:4. ¿Por qué? Porque usted va a decir, ay, otra vez va a hablar de Gedeón. Otra vez va a hablar de Gedeón, y no voy a hablar de lo mismo, voy a hablar de otra cosa. Pero muchas veces el hermano Héctor el domingo predicó de Abraham, otras veces predicamos de José, predicamos de varios personajes de la Biblia. Pero ¿por qué predicamos o por qué hablamos de personajes de la Biblia? ¿Por qué traemos situaciones? Y Romanos 15 nos lo dice. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cada historia, cada personaje, cada situación que está escrita en la palabra es para que nos enseñe algo. Aún de hombres buenos que comenzaron bien y terminaron mal, son enseñanzas que el Señor nos quiere dejar. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos lo mismo. Y hombres que comenzaron mal,
y terminaron bien, nosotros podamos tomar enseñanza de esas cosas que ellos hicieron para levantarse. Entonces, Dios le dio a este equipo de Gedeón que ellos pudieran confiar en los recursos que el Señor les había dado. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ver victoria? Cuando confiamos en las cosas que el Señor nos ha dado. La pregunta de esta noche no es, Dios me ha dado algo. Más bien la pregunta es, Dios, ¿qué me ha dado Dios? Y si usted al leer la historia vamos a determinar qué cosas Dios les dio a este equipo para poder lograr la victoria. Pero a nosotros, ¿qué nos ha dado Dios? Y podemos enumerar un montón de cosas. La salvación, nos ha dado conocimiento, nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su iglesia, nos ha dado alabanza, nos ha dado la oración, ayuno. El domingo estuvimos celebrando la comunión, nos ha dado pan y vino y vimos el simbolismo y lo que eso representa para nosotros. Entonces el Señor nos ha dado recursos. Entonces, pregunta, ¿usted confía en los recursos del Señor? Yo interpreto que si usted está aquí hoy un martes en la iglesia es porque usted ha creído que la iglesia es un recurso que el Señor nos ha dado, el congregarnos. Si usted tiene Biblia en su mano porque usted confía que es un recurso que el Señor le ha dado para la victoria. Cada vez que usted adora, cada vez que usted trae una ofrenda, es un recurso que el Señor nos ha dado. Entonces confiamos en los recursos que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, en el capítulo 7 de Jueces, en el versículo 16, dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué fue lo que Dios le dio a ellos? ¿Le dio a unos pocos? ¿Le dio a los mayores? ¿Le dio a los más fuertes? No, Él se los dio a todos. Le dio trompeta y le dio cántaros vacíos con teas. Teas son antorchas. Entonces el Señor les dio dos cosas. Los recursos que el Señor le dio a este equipo, a Gedeón y su ejército, le dio dos cosas: trompetas y le dio antorchas. Entonces, esas son las cosas que el Señor les dio para pelear una batalla. Si yo le digo, vamos a ir a pelear contra un ejército y le doy trompeta y antorcha, ¿qué me diría usted? Está chiflado el pastor, ¿verdad? Bueno, pero estos hombres confiaban en su líder. Mire, tanta confianza tenían ellos en Gedeón. Y mire, me asombra esto porque Dios así nos quiere levantar a nosotros. Yo les decía ese día que Dios quiere levantar líderes que puedan, un equipo que puedan confiar en sus líderes, que puedan seguirlos, que puedan ser dignos de ser imitados. Entonces, era una locura seguir a Gedeón. Que ir con una trompeta e ir con un cántaro y adentro una antorcha. Son las locuras de Dios. Pero estos 300 hombres, ahí estaban. Ninguno se dio la espalda y se fue. Ahí estaban, permanecieron. Entonces, era ridículo que ellos podían obtener victoria. Era ridículo pensar que desde el punto de vista humano es ridículo que ellos pudieran obtener una victoria con trompeta y con antorcha contra un ejército, hombres preparados para la guerra. Eran 135,000 contra 300 hermanos. Póngale 300 campesinos. Era imposible, era de locos creer que iban a obtener victoria. Pero Dios sabía algo. Dios les dio trompetas y les dio antorchas por algo. Dios sabía por qué lo hacía. Entonces en la historia, en el capítulo 7, Gedeón recibe confirmación del Señor y divide el equipo, el ejército lo divide en tres. Bueno, ustedes vayan por acá, el otro se va para aquel lado y nosotros nos quedamos a este lado. Entonces Él les decía: mírenme a mí, hagan todo lo que yo hago. Si yo me muevo a la derecha, ustedes se muevan a la derecha. Si yo me muevo a la izquierda, ustedes se muevan a la izquierda. Hagan exactamente todo lo que yo hago. Entonces Dios nos va a dar la victoria cuando tengamos un equipo de personas que puedan confiar en el liderazgo. Y mire, Dios a todos nos está llamando al liderazgo. Y no solamente lo hablo aquí en la iglesia, le hablo al padre de familia, le hablo a la madre de familia, le hablo a los jóvenes. Van a tener posiciones que van a ser presidentes del aula, van a ser presidentes de la Junta Estudiantil. Hay presidentes, muchos de nosotros, no sé qué se manejan los patronatos, las juntas de aguas, asociaciones de tanta gente en la sociedad civil. Y Dios nos llama a que tomemos posiciones de liderazgo, pero que podamos ser personas que los demás puedan imitarnos.
puedan imitarnos y puedan formar un liderazgo fuerte. Todos estamos llamados a ejercer una posición de liderazgo. Entonces, que el liderazgo, que pues seamos personas dignas de confianza y dignos de ser imitados. Gedeón decía: mírenme a mí ya como yo hago. En tal momento yo voy a tocar la trompeta y ustedes van a tocar la trompeta también. En tal momento yo voy a quebrar el cántaro y ustedes también lo quiebran. Y en tal momento yo voy a levantar la antorcha y ustedes también levantan la antorcha. Entonces, eso es lo que pasó. Pero ¿qué pasó después de esto? Todo el ejército, al sonar las trompetas, al quebrar el cántaro, al levantar la antorcha, este ejército, que eran 135,000, ellos estaban, el ejército contrario, recuerde que cuenta la historia ahí en el capítulo 7, que ellos estaban dormidos. Y ellos se levantaron al escuchar la trompeta, al escuchar los cántaros. Ellos se levantaron asustados y del tanto era el susto y de la opresión que ellos sentían, que entre ellos mismos se mataban. El ejército de Israel no tuvo que tomar una espada para matar a alguien, sino que entre ellos mismos se mataban, y los que no se mataron entre ellos mismos salieron huyendo. Entonces, mire lo que hace el Señor. Ellos no tuvieron que pelear. Ellos lo único que tuvieron que hacer es de mantenerse firme con las dos cosas que Dios le había dado en sus manos, que era la trompeta y que era la antorcha. Eso es lo único que ellos tuvieron que hacer, mantenerse firme. Ellos tuvieron que permanecer y Dios de esa manera le dio la victoria. ¿Cómo vencieron, pastor? Nada, ellos no hicieron nada, solo se tuvieron que quedar firme en el lugar. Lo mismo pasó con Josías en 2 Crónicas 20:17. El Señor le dijo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, lo mismo en este caso. Lo podemos aplicar a nuestra vida, porque en algún área de nuestra vida probablemente ocupamos victoria. En un área de nuestra vida probablemente, en otras áreas no ha ido bien, pero en una área de nuestra vida específica no hemos podido alcanzar victoria. Entonces, ¿victoria sobre qué? Muchos padecen de depresión, muchos de temor, muchos de inseguridad, otros de enojo, otros de ira, otros de falta de paz. No sé en qué área de nuestra vida podamos necesitar una victoria, pero la necesitamos desesperadamente. ¿Por qué? Porque no es posible que año tras año obtengamos derrota en esa área. Entonces, mire, este enemigo que año tras año iba a donde el pueblo de Israel a destruir sus cosechas, a matar su gente, a robarse sus ganados y matarlos, este ejército se acostó durmiendo, sabiendo que el día de mañana iba a ser igual que los años anteriores. Este ejército de 135,000 se acostaron, se miraron unos a otros y dijeron: mañana vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado con ese pueblo. Entonces, esos 135,000 se fueron a dormir sabiendo que el día siguiente iban a tener una victoria. Pero en medio de la noche todo cambió, porque hubieron 300 hombres que pudieron mantenerse firmes, sosteniendo una orden que Dios le había dado a su líder y sosteniendo las dos cosas que su líder les había dado. El verso 20 dice, del capítulo 7 de Jueces, dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. 21 dice: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Miren, el verso 21 está lo que ellos hicieron: y estuvieron firmes cada uno en su puesto. Entonces, cuando la cosa se agitó en el ejército contrario, en el campamento contrario, ellos lo único que tuvieron es mantenerse firmes. Ellos sonaron la trompeta, quebraron el cántaro, levantaron la antorcha y se tuvieron que quedar firmes. Imagínense estar frente a un campamento, estar rodeando un campamento de 135,000 personas. Y yo me imagino que fue como revolver un hormiguero.
y aquellos se chocaban entre ellos, se espadeaban entre ellos y salían corriendo en la desesperación que ese ejército tuvieron. 300 se tuvieron que quedar quietos. Yo no sé si ellos experimentaron, tuvieron miedo. Yo no sé si ellos, ¿qué sintieron al ver al recibir la orden que ellos se tenían que quedar quietos, cuando en el centro de todo el campamento había aquel movimiento, aquella agitación de los enemigos matándose entre ellos? Entonces, imagínense el cuadro. El enemigo adormitado se levanta, se siente rodeado, siente o escucha las trompetas, escucha los cántaros quebrarse, y ellos toman sus armas y entre ellos mismos se empiezan a matar. Y mire, otra cosa, el pueblo, ese ejército que había levantado Gedeón, no eran hombres preparados. Y recuerde que habían estado 7 años bajo derrota, 7 años que le robaban su cosecha, que le destruían su cosecha. Ellos no eran hombres fuertes. Yo me imagino que eran de los más flaquitos, eran todos talluditos, porque 7 años no comían bien. Todo el trigo, toda la cosecha que ellos tenían, se lo llevaban. Y esos flaquitos, esos israelitas flaquitos, ¿qué hicieron? Se quedaron quietos. Se quedaron quietos. Se quedaron quietos mientras los enemigos estaban confundidos entre ellos. Entonces, cuando el enemigo comenzó a acercarse, el pueblo pudo haber hecho 2 cosas. Pudieron haber dicho esos 300, ¿y ahora qué hacemos? Cuando ya les habían dado una orden. O pudieron decir, la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor, nos quedamos quietos. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida Dios nos ha dado una palabra y tenemos que mantenernos firmes sobre esas palabras? Hay 2 cosas y también la situación puede que se esté agitando, la situación económica puede que se esté agitando, las aguas se están moviendo en el sentido familiar en nuestras casas. Entonces, o dejamos que Dios pelee por nosotros, o nosotros peleamos por nosotros mismos. Son 2 cosas que podemos hacer. O dejamos que Dios pelee, nos quedamos firmes en lo que Dios ha dicho y dejamos que Dios pelee, o nosotros tomamos acción y peleamos por nosotros mismos. Entonces, ellos fueron obedientes a la palabra que su líder les dio, no tuvieron que pelear. Su confianza estaba puesto en los recursos que su líder les había dado, no en sus habilidades, sino que tuvieron que confiar en las 2 cosas que ellos tenían en sus manos. Entonces, ellos no tenían que depender de qué tan buenos eran ellos con una espada o qué tan buenos eran ellos peleando. Ellos tuvieron que depender de qué tan buenos eran ellos sosteniendo las 2 cosas en sus manos. Y mire, el Señor le va a dar a usted varias cosas en sus manos. Le va a dar muchas cosas en sus manos. Puede que solamente le dé una, puede que le dé 2, pero el Señor le va a decir, con estas 2 cosas yo te voy a dar la victoria. Muchas veces va a ser con ayuno, muchas veces va a ser con oración. Yo le decía el domingo que la Santa Cena es un recurso extraordinario que el Señor nos dio, porque no dependemos de lo que nosotros podemos hacer por el Señor, sino que dependemos del sacrificio que Él ya hizo por nosotros. Entonces, si el Señor le dice, bueno, oración, si le dice ayuno, si le dice métete en la palabra, si te dice el Señor, vete de retiro a algún lugar distanciado, apártate. Esas son las cosas que el Señor les va a dar, pero usted tiene que tener la habilidad, la certeza de que eso es lo que Dios ha dicho, y usted se tiene que quedar ahí firme con eso que el Señor le da. Entonces, el éxito que ellos tuvieron fue que se mantuvieron ahí con esas 2 cosas que les habían dado. ¿Y qué eran las 2 cosas? La antorcha y la trompeta. Yo esta noche solamente voy a hablar de la antorcha. Solamente voy a hablar de la antorcha. La antorcha representa la palabra, que es la luz. Recuerde Salmo 109:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esos hombres tenían que ser muy buenos sosteniendo la luz en medio de la oscuridad, aplicándola a nuestra vida. Cuando Dios nos va a dar victoria, cuando nosotros vamos a experimentar una victoria grande. La iglesia Visión Jesús, cuando vamos a experimentar una victoria grande. Dios nos está llamando a ser muy buenos, a sostener la verdad de la palabra del Señor. Cada uno de estos 300 hombres, en medio de la oscuridad, levantó la antorcha. Y era una pequeña luz en medio de la oscuridad,
Esa pequeña luz en medio de la oscuridad asustó al enemigo, y la luz de la antorcha causó que el enemigo fuera vencido. El poder de la palabra va a causar que el enemigo retroceda. El poder que tiene la palabra en su vida va a causar que la enfermedad se vaya de su casa. El poder de la palabra va a causar que todo lo sucio en nuestra vida sea borrado, que sea limpiado. El poder de la palabra. Mire, las tinieblas huyen con el resplandor de la luz. ¿Quiere victoria en su vida? La palabra en su corazón. Expongámonos a la palabra del Señor. Tengamos hambre de la palabra del Señor. Un cristiano que pueda estar en derrota en algún momento, es posible que haya abandonado la palabra del Señor. Y si no la ha abandonado, la ha considerado con muy poco poder. La ha subestimado la palabra del Señor. A mí me gusta poner el ejemplo de José, que el Señor le habla a través de un sueño. Bueno, son dos sueños que se interpretan lo mismo, que él iba a estar por encima de sus hermanos y de sus padres. Y mire, y él amó tanto esa palabra, él abrazó tanto esa palabra, se enamoró de esa palabra, que no hubo ninguna cosa, no fue el que lo tiraran a un pozo, que lo vendieran como esclavo, el que él fuera tentado, el que él fuera a la cárcel, el que lo injuriaran. No fue la tentación, ninguna cosa de esas hizo que él soltara la palabra que el Señor le dio sobre su vida. Entonces, él pudo haber guardado resentimiento porque sus hermanos lo tiraron a un pozo, porque lo vendieron como esclavos. Él pudo haber cedido ante la tentación. ¿Por qué? Si Dios me dio un sueño, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo me voy de la iglesia, los hermanos no me quieren, los hermanos son aquí, la iglesia aquí, el pastor acá, es que los cristianos... No, él tenía la palabra aquí, la tenía de entre ceja y ceja, y amó tanto esa palabra que no se desvió de esa palabra. Entonces, por eso digo que un cristiano en derrota pueda que haya abandonado en alguna etapa de su vida la palabra, o la haya tenido en poco. Y le menciono lo de Josué porque una palabra de Dios nos puede potenciar. Una palabra de Dios, aunque haya obstáculo, lo quita. Aunque haya adversidad, esa adversidad, ese obstáculo lo pasa por encima. Pero también cuando nosotros subestimamos la palabra, el Señor nos puede hacer así de chiquitos. Pero una palabra del Señor nos puede hacer unos gigantes. Nos puede hacer unos gigantes. Mire, David era chiquito comparado al Goliat, pero él llevaba algo dentro. Él llevaba algo dentro. Y mire, y todo lo que él llevaba, ese gigante cayó con una piedrecita. Cayó con una piedrecita. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, nos potencia, nos maximiza. Es como que nos hiciéramos unos gigantes. Están en Hebreos 11 están los héroes de la fe, y entre esos héroes está Gedeón. Pero ¿cómo comienza la historia de Gedeón? Un hombre escondido. Un hombre escondido. Es increíble lo que hace la palabra del Señor. Cuando nosotros la abrazamos, nos enamoramos de ella, nos potencia. Pero cuando la subestimamos, pasa totalmente lo contrario. Entonces, por eso digo que un cristiano que está experimentando derrota en un área de su vida es porque ha abandonado la palabra o porque la ha subestimado. Y mire, yo el viernes pasado les mandé un link para que hicieran un formulario. Porque salí de viaje, no lo he podido analizar bien, pero yo hice eso porque estuve viendo en internet en Estados Unidos otros estudios donde revelaban que el 19% de las personas que van a la iglesia leen la palabra del Señor a diario. De 100, solamente 19 la leen. Entonces, estos datos estadísticos nos revelan por qué hay mucha gente en depresión, y hablo de cristianos en depresión, en rebeldía, desanimados, tantas cosas que pasa entre el pueblo de Dios que no debería pasar, porque si nosotros estamos aferrados a la palabra del Señor,
Todo eso debería ser disipado, pero muchas cosas pasan en la vida del cristiano porque hemos soltado la palabra del Señor. El estudio revela, ese estudio en Estados Unidos hace unos años atrás, revela que solamente 19 personas de 100 leen la palabra del Señor a diario. Y mire, la palabra del Señor es el pan espiritual nuestro, y así como digerimos nosotros, ingerimos y necesitamos el pan espiritual, la comida, natural, así deberíamos nosotros acudir a la palabra del Señor. Entonces, si vemos que hay cristianos que solo pasan enfermedad, que pasan escasez económica, o que por una enfermedad no tienen economía porque todo lo dejan en médicos, lo dejan en exámenes, lo dejan en medicamentos, es porque en algún momento ha dejado la palabra del Señor o la ha tomado en poco. Entonces, el estudio que yo estoy haciendo con la iglesia lo voy a revelar muy pronto, lo tengo que sacar los datos, pero creo que no es para señalar a tal hermano, sino más bien para cuando usted va a un médico, un examen de sangre revela muchas cosas que pasan, una radiografía revela cómo está internamente. Entonces, yo le agradezco que usted haya tomado tiempo para llenarlo. De hecho, el nombre, el número de teléfono, el correo no era obligatorio ponerlo, pero creo que nos va a dejar muchas cosas muy buenas, en el sentido que nos va a dar un diagnóstico cómo estamos como iglesia. Así que yo en estos días voy a estarlo dándole seguimiento. Entonces, estos 300 tenían la habilidad de hacer una sola cosa, era mantenerse firme con las dos cosas que se le habían dado. Ellos no sabían pelear. ¿Por qué? Porque 7 años estuvieron en derrota, nunca se animaron a pelear, y solamente tenían que tener la habilidad de tener la antorcha arriba y la trompeta en la otra mano. Entonces, a nosotros como pastores, y lo mismo le pasan a los líderes, que vienen personas con diferentes situaciones. Entonces, y eso está bien que acudan a nosotros, eso está bien que hay gente que acuda a nosotros en oración, pero uno le dice: mire, la palabra del Señor dice esto, en el capítulo tal de tal libro, tal cosa, y no se toman el tiempo de leerlo porque no les interesa lo que dice la palabra del Señor. Ellos quieren la solución, pero no quieren a quien les puede dar la solución, que es la palabra del Señor, la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene problemas de pornografía, por dar un ejemplo. Entonces, es necesario que lea la palabra del Señor. Es necesario que lea la palabra del Señor, y el Señor dará una victoria en esa área. Alguien que tenga un problema de alcoholismo, es necesario que acuda a la palabra del Señor, porque el Señor lo va a hacer fuerte para vencer el alcohol. La palabra es la luz en medio de la oscuridad. Es luz en medio de la oscuridad. Y mire, habían 300 hombres con antorcha y habían 135,000 en contra de ellos, pero una pequeña luz echa a huir mucha oscuridad. Este lugar lo podemos apagar las luces, pero yo como enciendo una luz, y con esa luz yo puedo disipar mucha oscuridad, y yo puedo caminar todo, yo puedo buscar algo, porque tengo una pequeña luz que echa a huir mucha oscuridad. Entonces, ¿estamos rodeados de oscuridad nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque usted va al trabajo y puede ser influenciado por un compañero, puede ser influenciado por la música. Si usted proviene de un hogar donde sus familiares son inconversos, está la novela, está la música, está el trato que se recibe y que se vive. Entonces estamos rodeados en medio de oscuridad, pero estamos llamados nosotros a levantar la antorcha de la luz. Estamos llamados a levantar la antorcha de la luz. Es importante que nosotros sepamos que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37 lo dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, no hay palabra de Dios, no hay palabra que salga de la boca de Dios que no tenga la habilidad de producir algo en nuestra vida. No hay palabra que salga de la boca de Dios que no tenga la habilidad de producir, o el poder, la capacidad de producir algo en la vida de alguien, porque no hay nada imposible para Dios. Y esto lo tenemos que tener muy claro, tiene que ser una convicción para nuestra vida, que no hay nada que salga de la boca de Dios, no hay palabra que salga de la boca de Dios, sea emitida de la boca de Dios, que no tenga el poder para hacer algo a favor nuestro. Cuando Dios habla,
sale con una potencia, sale con poder para producir algo en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba un enfermo, el Señor le decía: sana, levántate y anda, toma tu lecho y anda. El Señor le decía: vete, lávate, vete a lavar, o le decía: ve donde el sacerdote, y aquel que obedecía. Y esa palabra que emitía el Señor Jesucristo tenía tanto poder que podía hacer que las cosas cambiaran, que la circunstancia, que la enfermedad huyera de una persona. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos o cómo podemos escuchar nosotros la palabra del Señor? Primeramente en la Escritura. Usted puede escuchar la voz del Señor a través de una profecía que esté basada en la palabra del Señor. Muchas veces el Señor pone sentir en nuestro corazón y nosotros sabemos que es Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos confronta. Muchas veces ya el Señor nos ha hablado en otras ocasiones, pero nosotros hemos estado endurecidos. Pero nosotros sabemos que es el Señor que pone ese sentir. El Señor nos puede hablar a través de un canto, nos puede hablar a través de una prédica, a través de una alabanza. Y mire, toda palabra que sale de la boca del Señor, cualquiera que sea el medio, ya sea un sueño, sea una visión, sea un hermano que se acerca a usted, tiene el poder de hacer algo en nuestra vida. Tiene el poder de hacer algo para que las cosas cambien. Iglesia, usted y yo necesitamos una palabra. Usted y yo tenemos que tener palabras frescas del Señor en nuestra vida. El Señor dice esto. El Señor está diciendo, constantemente están saliendo palabras de la boca del Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere edificarnos, el Señor quiere levantarnos, el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere hacer cosas maravillosas a través de la palabra que sale de Él. Recuerde que por su palabra todo el universo fue creado, el cielo y la tierra fue creado, de la oscuridad fue hecho todo, de la nada fue hecho todo, del desorden fue hecho todo. Recuerde Lucas 8, 5 y 11, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla. 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quiere fruto en su vida? Siembre palabra del Señor. Muchas veces no cosechamos nada. Muchas veces somos improductivos porque no hemos sembrado palabra del Señor. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Dice el oír, no haber oído, sino oír hoy. La fe no viene por haber oído, sino por oír. Siempre estar oyendo a la palabra de Dios, siempre estar expuesto a la palabra del Señor. ¿Cómo se ve la falta de fe en alguien? Cuando vemos una situación difícil y nos desesperamos, como que si Dios estuviera al lado opuesto de nosotros y como que si el Señor estuviera con la vista puesta en otro lado y no en nosotros. Así se manifiesta la falta de fe cuando el Señor dijo: si yo estoy con ustedes, ¿quién en contra de ustedes? Recuerde Efesios 5:26, dice que Él le hizo la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay un área en su vida que esté sucia, la palabra del Señor. Hay un área en su vida que esté infectada con algo y usted sabe que le ha hecho tanto daño. Puede ser falta de perdón, puede ser un odio hacia una persona, puede ser alguien que la dañó tanto. La palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene la capacidad para limpiarnos, para lavarnos. Salmo 138, 1 y 2 dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué piensa Dios de su palabra según este texto? ¿Qué opinión tiene Dios de su misma palabra? Que su palabra es tan alta como su nombre, así tan alta y tan importante. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quiere conocer usted a Cristo? Aquí está, Cristo revelado en la palabra. Cuando leemos a Cristo haciendo milagros, Él no solamente nos está contando una historia, no es una fábula, no es una anécdota, sino que Él está expresando el corazón de Dios para con nosotros, para con nosotros. Si yo leo en la palabra que Él sana a un leproso, Él me está dando, yo puedo interpretar que ese es el deseo del corazón de Dios. Si hay algo infectado, hay algo que podrá estar por mucho tiempo en mi vida, que el Señor quiere limpiar. Si hay una historia del hombre de la mano seca, un hombre que una mano le funcionaba y la otra no. Entonces el Señor viene y le dice: extiende tu mano. Y mire, dice que en el instante su mano recobró movimiento.
Entonces, ¿qué interpreto yo del Señor? Es el corazón de Dios para mi vida. Cada historia, por eso le leí Romanos 15:4, que cada cosa, cada historia, cada parábola, cada versículo, cada capítulo que está aquí en la palabra del Señor me quiere enseñar algo, me quiere mostrar el corazón de Dios para mi vida. Entonces, cosas que han estado torcidas, Dios las quiere enderezar. Cosas que han estado secas en mi vida, Dios quiere que vuelvan a la vida, que vuelvan a reverdecer, porque en la palabra está expreso el corazón de Dios para todos sus hijos. Por eso el libro está lleno de promesas. Por eso el libro está lleno de promesas para nosotros, sus hijos. Entonces, cuando leemos el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, nos está dando a conocer qué tan inteligente y sabio es mi papá Dios. Entonces yo interpreto que cada vez que yo hablo este libro, Dios me está dando a conocer, se está dando a conocer a mi vida como Él es. Cuando Él me reprende, cuando Él me disciplina, cuando me jala las orejas, es porque me ama, porque Él no quiere que yo perezca, Él no quiere que yo tropiece. Entonces es necesario que cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, sepa que Dios quiere hacer algo en su vida y que Él está manifestando la intención de su corazón. La palabra de Dios produce vida. Juan 6:66. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Le hace falta vida en algún área suya? Lea la palabra del Señor y va a tener vida en esa área. Aquellos 300 hombres tuvieron la habilidad de sostener la antorcha encendida en su mano. Es necesario, iglesia, que no seamos apáticos con la palabra del Señor, que nos enamoremos de la palabra del Señor, que recobremos, o si nunca hemos tenido el deseo de inclinarnos, de ponernos a la palabra del Señor a diario, que usted y yo esta noche le digamos: Señor, yo quiero alimentarme de tu palabra, no solamente 2 días a la semana, sino día a día. Es necesario, yo he hablado aquí que los enemigos de la bendición de Dios son el desánimo, el desgano, la apatía, la indiferencia. Y muchas veces tenemos apatía a la palabra del Señor. Somos indiferentes a la palabra del Señor. Pero es necesario que una noche como hoy, y usted sepa que Dios nos quiere dar grande victoria en todas las áreas de nuestra vida, en el personal, en la económica, en la familiar, en la ministerial, siempre y cuando nosotros sostengamos la antorcha que es la palabra del Señor. Y especialmente en medio de la oscuridad, y el Señor nos va a dar una gran victoria. El otro elemento que el Señor les dio fue la trompeta, pero no puedo hablar de eso esta noche porque ya se me fue el tiempo. Pero habla acerca de la alabanza, qué tan importante es cuando hay alabanza en nuestra boca. Entonces, para terminar, si uno de los 300 no hubiera confiado en el poder de la luz de la antorcha, no hubiese roto su cántaro, y la luz a su alrededor hubiese tenido el poder que tenía, pero la antorcha no hubiera estado brillando. Entonces, al momento de ser quebrada el cántaro, la luz brilló. Iglesia, el anhelo de nosotros, que cada uno de ustedes, que cada hombre, que cada mujer, que cada padre, que cada madre, podamos sostener la antorcha de la palabra del Señor y confiemos en su poder. No solamente tenerla, no solamente memorizarla por memorizarla, sino sabiendo que cada palabra que sale de la boca del Señor tiene poder. Y fue enviada, fue soltada, salió de la boca de Dios con un propósito. Y ese es el propósito el propósito de la palabra salida de la boca del Señor, es que pueda cumplir todo aquello por lo cual Él la emitió. Quizás nosotros, usted podrá decir: pastor, pero yo hace poco me convertí al Señor, vengo comenzando mis primeros pasos en la vida cristiana. Mire, usted no podrá tener mucha habilidad, usted no podrá tener mucho conocimiento, pero si usted sostiene lo que conoce de la palabra del Señor, usted va a tener una victoria grande. Y mire, la vez pasada hicimos una fogata y empezaba el fuego a encenderse. ¿Y qué hacíamos? Íbamos a buscar más leños, para meterle más fuego, y aquella pequeña luz se fue haciendo cada vez más grande. Usted podrá carecer de muchas cosas, usted no podrá manejar muchas herramientas, el ayuno, la oración, la alabanza, pero si usted sostiene, si usted solo sabe el Salmo 23 y usted se aferra a esa palabra, que el Señor es su pastor y que Él ha prometido que nada le faltará, usted va a tener una victoria grande.